En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una o elimina las otras. En la del casi inextricable Sui Pen, opta, simultáneamente, por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. En la obra de Sui Pen, todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez los senderos de este laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo. En otro, mi amigo. Jorge Luis Borges. Si se sigue el juego de Borges en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, en una de las versiones posibles de la obra, Vicente Leñero, al estudiar ingeniería, no es reprendido por el maestro Heberto Castillo y continúa con esta profesión durante toda su vida. En otra de las versiones posibles, Leñero se dedica al oficio de narrar desde 1960 y se vuelve simultáneamente cronista, reportero, entrevistador, guionista, dramaturgo y novelista. En otra bifurcación, se abren las posibilidades de que Leñero ya no regrese a la novela o Leñero regrese a la novela. Todo este juego está relacionado con la obra de Vicente Leñero, La vida que se va, y con El jardín de los senderos de un narrador que nos ha dado textos como Los albañiles, Premio Biblioteca Seix Barral, Redil de ovejas, Estudio Q, las novelas testimoniales Los periodistas y asesinato, las obras de teatro Pueblo rechazado y Martirio de Morelos, entre otras, pero que tal vez pudieron no haber sido. Yo pienso que en la escritura ocurren azares como en la vida, ¿no? Que de pronto uno se encuentra en la calle a un amigo y ese amigo lo invita a algún lugar o le ofrece un trabajo. El azar determinó ese encuentro y ese encuentro nos hizo seguir por un camino determinado. Yo no sabía qué novela quería escribir. Yo no tenía una clara idea de la novela que quería escribir, pero sí había un tema que me preocupaba, pues que se lo hubiera, porque eso lo viví mucho en mi vida, cuando yo tuve que elegir entre la ingeniería y la literatura, no sabía que era más digno si dedicarme a hacer instalaciones sanitarias o escribir radionovelas, ¿no? Que pues era casi vergonzoso escribir radionovelas en mi época, sí, en mi época, en el mundo de los cultos, entre comillas, pues uno se ocultaba, ¿no? Cuando hicimos un grupo un poco más adelante para escribir telenovelas, en el grupo estábamos Miguel Sabido, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, Jaime Augusto Shelley. Era un grupo, bueno, de gente seria, digamos, intelectualmente o culturalmente o literariamente hablando. Pero nadie se atrevía a firmar con su nombre. Era un grupo que se llama Escritores Asociados. Hicimos una telenovela que duró como 2 años que se llama Las momias de Guanajuato. Eran pequeñas historias. Bueno, era la prehistoria, pero había mucho pudor, ¿no? Y nadie le decía que estaba uno escribiendo telenovelas. Pero a mí eso no me importaba, la verdad me parecía más impúdico trabajar haciendo instalaciones sanitarias que no lo hacía yo muy bien, trabajando como ingeniero, que escribiendo radionovelas. Escribiendo radionovelas yo aprendí en mucho a escribir, ¿no? Trabajaba para la Palmolive y hacía unas radionovelas así todas truculentas, pero yo las firmaba, ¿no? Y cuando salté a la televisión, pues solamente en ese tiempo en que entramos a trabajar en grupo, después que seguí yo escribiendo por mi cuenta telenovelas, claro, telenovelas decentes en el sentido de que duraban 60 capítulos, 80, ahora duran 180 o no sé cuánto, ¿no? Nuestras telenovelas duraban poco. Pero en fin, yo tuve un destino a seguir, un poco impulsado por mi mujer, para que no había ningún problema, porque en los primeros años de casados, casi regresando del viaje de bodas,
Y yo le dije, es que no quisiera regresar a la oficina de la compañía de instalaciones. Me dijo, "Oye, ¿por qué no renuncias? ¿No? Porque si quieres dedicarte a la literatura, dedícate". Entonces, ese si hubiera. Dentro de la misma literatura se abrió una disyuntiva, cuento o novela. Cuando yo empecé a escribir cuentos y cuando me van una beca del Centro Mexicano de Escritores, se equivocan. Yo le había solicitado para cuento y me dan una beca para novela. Yo quería escribir unos cuentos sobre albañiles que derivaban un poco de mi experiencia como ingeniero, y me costaba mucho esfuerzo entrar a la novela, pero como me dieron una beca de novela, Ramón Shirao me dijo, no, hombre, bueno, escribe como quieras, los ligas de alguna manera. Entonces así nace un poco Los Albañiles. Las historias todavía se alcanza a ver, a mi modo de ver, todavía se alcanza a sentir las historias individuales un poco unidas por eslabones, por el eslabón de la muerte del velador. Entonces me costó mucho trabajo iniciarme la novela, pero se me hacía el género al que si uno quería ser escritor al que se debía dedicar, ¿no? Yo no pensaba en otro. Yo pienso que en la escritura ocurren azares como en la vida, ¿no? Que de pronto uno se encuentra en la calle a un amigo y ese amigo lo invita a algún lugar o le ofrece un trabajo. El azar determinó ese encuentro y ese encuentro nos hizo seguir por un camino determinado. Ahora me acabo de reunir la semana pasada con mis compañeros de generación de ingenieros que cumplimos 50 años de haber entrado a la Facultad de Ingeniería. Bueno, yo los veo y yo digo, pues ahí si hubiera seguido ese camino que hubiera sido de mi vida, seguramente pues hubiera sido muy infeliz como ingeniero, me imagino. Era una opción porque yo finalmente, bueno, seguí hasta el final, hasta tener un título de ingeniero, y entonces fue cuando yo elegí otra opción. Entonces, esa preocupación por las opciones que uno va tomando a lo largo de la vida de todos los seres humanos, ¿no? Me quedo a vivir en México, me voy a vivir a Guadalajara, tomo este trabajo, tomo el otro, consigo este trabajo, consigo el otro, por azar o por casualidad o por lo que sea, uno se va tomando opciones en la vida. Ese es un tema que me obsesiona, me obsesionaba, yo pienso, por la gran disyuntiva entre la ingeniería y la literatura, y hasta entre la literatura y el periodismo, ¿no? Yo fui periodista por accidente, porque me metí al periodismo queriendo tener más herramientas para escribir. Y claro, el periodismo adquirí otras herramientas que no me permitieron ser el literato que yo hubiera querido ser. Empecé en el periodismo, en un semanario señal, un semanario católico, ¿no? Yo he sido siempre muy creyente. Entonces, esos eran mis pininos. Y yo tenía un caballito de batalla, que como era una revista de alguna manera un poco rígida en su concepción, pues casi siempre me mandaban a entrevistar a escritores católicos. Entonces, mi caballito de batalla era Alfonso Junco, que está aquí, con el que hice mucha amistad, que vivía ahí frente al Parque de la Bola, en una casa enorme, en el edificio. Bueno, esa casa, fíjate lo que son las cosas. En esa casa de Alfonso Junco, que tenía una casa hermosa, jugábamos ping-pong, ajedrez, y yo lo entrevistaba cada rato, porque si había un problema había que entrevistar a Alfonso Junco, que era un escritor católico. En esa casa se derrumbó, hicieron un par de edificios, uno de ellos vive ahora Julio Scherer. Le dije, mira, tú veniste a vivir aquí donde yo iba. Y luego este crítico de cine que se llamaba Lumière, que se firmaba creo que se apellidaba Martínez Carrasco, ya ni me acuerdo, pues que él me dio entrada a trabajar en el Excelsior. Y bueno, luego mi relación derivando del periodismo, el periodismo siempre
cayendo en el periodismo cuando yo hubiera querido seguir en la literatura, ¿no? El periodismo siempre como tentación o como alternativa o como escuela para mí de formación, ¿no? Porque yo le debo al periodismo el 80% de mi formación literaria deriva de las exigencias de escribir que le da uno el periodismo sin descanso, en una redacción ruidosa, donde hay que escribir bien y rápido y pronto, ¿no? Pues derivando de la revista Señal, luego estuve en una revista femenina que se llamaba Claudia. Escribía José Agustín, terminó ahí escribiendo Ignacio Solares, Juan Tobar, Gustavo Sáenz, por ahí pasamos todos. Era un nuevo modelo de periodismo, decían. José Agustín y yo de pronto nos poníamos a hacer los horóscopos. Nos encargaban los horóscopos, inventábamos, digo, sin ningún respeto. Y después de Claudia, y después de trabajar en la revista Claudia, a través de Granados Chapa, Julio Scherer me llamó iban a hacer una de las reformas o de las reediciones de la revista de revistas, que era una novela, una revista que existió incluso antes de Excelsior. Entonces la querían, habían empezado con Plural, ahora querían hacer una nueva revista. Entonces yo ahí entré en relación con Julio Scherer, me encargué de la revista unos, no sé, 4 años, 5 años. Estuve ahí y después vino el golpe de Excelsior y luego seguí una vida con Julio Scherer junto con una vida profesional comprometida, pues muy de amistad profunda, intensa y muy provechosa. Para mí es una persona que me ha enriquecido muchísimo y tenemos tan buena relación que cuando decimos nos vamos a ir, ¿no? Hay que irse. A mí ya me urgía, ¿no? Yo ya cuando estaba en revista de revistas le había dicho a Julio, le dije, yo ya voy a dejar revista de revistas, quiero dedicarme a escribir, de veras, pero escribir así tranquilamente. Me decía, pues si no dejas de escribir todo el tiempo. No, pero quiero hacer una parte de mi vida dedicada más a la literatura. Entonces me dijo, espérate un poco. Me esperé un poco y vino el golpe Excelsior, entonces nos juntamos todos los que habíamos salido de Excelsior, juntamos Proceso, ya no hubo vuelta atrás, ¿no? Y nos pasamos ahí 20 años. Y dijimos, bueno, cuando cumplamos 20 años nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos, nos fuimos juntos. Volando en las alas del olvido, a dejar en el viento su recuerdo. Existieron muchos hubiera en mi vida y eso me obsesionaba mucho para escribir una novela, ¿no? Contar todas esas posibles vidas, no sabía yo cómo, pero alguna vez la pensé para obra de teatro. Entonces dije, cuando yo regrese a la novela, voy a regresar con hacer una novela donde las posibilidades de vida, que es un tema muy común en la literatura, no es el primero que se me ocurre, ¿no? Pienso que hay muchos casos, hay el célebre cuento de Borges, ¿no? Ese fue como el móvil y la coyuntura, es decir, cuando yo dejé de trabajar en Proceso, cuando salgamos habíamos hecho un pacto, una especie de pacto de lógica. Julio Scherer, Enrique Massa y yo, cuando nos vamos juntos, ¿no? Y hay que irnos cuando estemos enteros y cuando la revista está en buen momento. Y entonces yo planteé para esa época el regresar a escribir una novela. Y a veces cuando yo sabía que íbamos a dejar Excelsior, Proceso, lo que más me preocupaba era no dejar Proceso, sino meterme a escribir una novela que me iba a costar mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Ensayo por un lado y ensayo por otro, y tenía ese deseo de regresar a una novela que me
la vara de muchas culpas, ¿no? Yo me sentía muy culpígeno respecto a mi desarrollo como novelista porque me había enredado mucho con los conceptos formales de los años 60 y 70, con el nuevo román francés, con la preocupación por la forma, el excesivo, experimentalismo. Entonces yo había hecho muchas novelas así y de las cuales nunca me dejaban satisfecho, ¿no? Eso lo había combinado hasta con novelas periodísticas, algunas como Los periodistas, que pudo haber contado la historia del golpe a Excelsior en el 76 muy linealmente, muy claramente, para que yo la compliqué y también cambié los puntos de vista y metía muchos géneros. Una parte es teatral, otra es un monólogo interior, otra es una entrevista. La compliqué demasiado, cosa que a lo largo del tiempo me iba pesando mucho, ¿no? Asesinato también era una novela que se pudo hacer mucho más suave, mucho más fácil para el lector, pero yo le apliqué un aparato enorme, un aparato de investigación enorme, que finalmente yo lo siento como un peso, que impide que el lector pueda leer gozosamente. Claro, en los años 70 uno como novelista no quería que el lector gozara con las novelas, no quería que las sufriera como las sufre el escritor y que las desentrañara. Eran muchas ideas de ese tiempo, ¿no? El lector como cómplice, el lector para descifrar la novela, en fin. Entonces, a lo largo de toda esa carrera, yo me quedé con un mal sabor de boca. Dije, bueno, pues de los albañiles hasta acá nada me satisface. Yo quiero escribir una novela. La vida que se va tiene un aparato formal que ya es parte de mi constitución, ¿no? De mi preocupación por estructurar, por manejar la forma, por entender los conceptos de punto de vista. Muchos presupuestos técnicos. Yo siempre me preocupé durante mucho tiempo por los presupuestos técnicos, por la forma, por la estructura, por la manera de contar la historia, y yo sentía que la historia iba a venir sola, porque esa no tenía que pensar mucho, me iba a surgir o de mis experiencias personales o de mis obsesiones o del mundo periodístico, que me ayudaba mucho a suplir lo que me faltaba de imaginación, ¿no? Yo siempre sentí que era un escritor que fallaba en su imaginación, ¿no? Que no se me ocurrían muchas historias, que me costaba trabajo inventar una historia. Y claro, mi trabajo en el periodismo me había ayudado a sustituir eso, porque las historias, mi trabajo en el periodismo y en el teatro, ¿no? Eso también afecta el teatro. Yo empiezo haciendo un teatro documental, en donde no invento nada, sino lo reporteo de alguna manera. Entonces, la vida que se va, o la novela que yo quería escribir, iba a decir, bueno, voy a salvar todas mis culpas de todas las novelas que escribí sin que me dejaran finalmente satisfecho al cabo del camino. Yo quería volver como al supuesto gozo del lector de leer, y yo siento que el gran fenómeno, a mi modo de ver, en la literatura de los años 70, con todos los escritores muy preocupados formalmente, la verdad, ¿no? Fue la aparición de 100 años de soledad. Como que 100 años de soledad es importante, como yo la veo, no solamente como una gran novela, una rica novela que se puede leer en cualquier tiempo o que pertenece a cualquier tiempo, pero cuando la ubicamos muy bien en la época en que surgió, bueno, fue una cachetada a los que estábamos muy clavados en la forma, ¿no? Y era una novela que anunciaba otra vez el placer de la lectura, que invitaba a la gente a que gozara leyendo, no nada más a que sufriera, no nada más a que construyera. Esa de literatura que vino después, bueno,
siguió la experimentación, por supuesto, pero que ha florecido mucho en los años, floreció mucho en los años 90, de que los novelistas, ya los jóvenes novelistas que empezaban a escribir, no andaban enredados en las telarañas que nosotros andábamos, y que tenían un gran interés por contar historias que los lectores gozaran, ¿no? Yo tenía esa deuda pendiente, yo quiero hacer una novela de esas, porque yo así pensaba y así empecé a escribir, ¿no? Incluso siento que el aparato formal de los albañiles depurado podría hacerse una mejor novela, en teoría, ¿no? La teoría en Vicente Leñero se acompaña de mapas. Yo no soy un escritor que preparo mis libros desde la primera letra, ya sé dónde voy a terminar. Y ya tengo una preocupación y eso lo traduzco en un mapa, así debe ser, ¿no? Esa sería una forma de trazar el itinerario de la novela. Hay escritores que así lo hacen, tienen un esquema, en el cine se utiliza mucho, hay una escaleta que se escribe antes de escribirla, esto va a pasar aquí, 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 aquí. Y en literatura muchos la emplean y hacen un mapa. Yo siento que el fenómeno mismo de escribir te lleva a la construcción de lo que tú estás diciendo, a las diferentes posibilidades de irse para un lado, para otro, cosa que yo no imagino cuando empiezo a escribir. En La vida que se va, Leñero retrata, simultáneamente, las vidas posibles en la historia de una mujer, las bifurcaciones que surgen de una elección o del azar de un encuentro. Yo voy a escribir una historia donde Norma a los 15 años toma una decisión de irse. Entonces yo digo, bueno, pues ahí lo tenía muy claro, la primera bifurcación de un personaje que puede seguir en México, puede irse a Guanajuato con una tía suya. Eso lo tenía como presupuesto de la novela, pero no conocía las incidencias, ¿no? No conocía que al irla escribiendo me va obligando a tomar opciones por el azar de la escritura. Yo pienso que en la escritura ocurren azares como en la vida, ¿no? Que de pronto uno se encuentra en la calle a un amigo y ese amigo lo invita a algún lugar o le ofrece un trabajo. El azar determinó ese encuentro y ese encuentro nos hizo seguir por un camino determinado. Yo pienso que de pronto en la escritura uno está escribiendo una frase y algo invoca Guanajuato, por ejemplo. O yo sería hasta mucho más radical. Cuando yo estaba escribiendo el segundo capítulo, eso lo recuerdo muy bien, imaginé que la chica jugaba ajedrez con su padre. Pero fue algo para darle cuerpo a ese personaje que iba saliendo de la máquina, que después fue decisivo y que después de alguna manera estaba implícito en todo el proyecto de la novela por lo azaroso que es. Pero al momento de estar yo escribiendo, abstraído, y pues la puse a jugar ajedrez, porque además yo tenía un pasado en relación con mi padre, con el ajedrez, y el mundo del ajedrez me había sido muy interesante. O sea, es un fenómeno azaroso, pero no loco, ¿no? Sino derivado de toda una experiencia personal. Pero en el momento en que ella empieza a jugar ajedrez esa niña empieza a jugar ajedrez en los primeros párrafos de ese capítulo, me va determinando todo el mapa a seguir, ¿no? Y mis mapas son ir un poco casi como atrás de lo que se me va ocurriendo para no desviarme de lo que se va ocurriendo, ¿no? No son mapas hechos de antemano, ¿no? Sino hechos ya cuando la novela está avanzada, cuando estén los borradores, para yo no perder el control de lo que yo escribí. No es un mapa para seguirlo y obedecerlo, sino para modificarlo cuantas veces se me antoje. Claro, cuando la estructura se da, ya no hay marcha atrás, ¿no? Sí, ya no puede uno salir, así como en el infierno de Dante, ¿no? Entras y ya no vas a poder salir. Tienes que resolver esos problemas que tú mismo has dejado planteados, ¿no? Parecería que la novela está escrita dentro de uno. Y uno lo que hace es descubrir eso.
y traducir ese mapa, ¿no? Yo sí creo que hay una especie de receptáculo en el interior de la mente de un novelista, por lo menos como yo, donde se van acumulando muchas cosas que pueden ser escritas o no escritas, y que cuando uno toma la máquina y se sienta a la máquina, parecería como que las invoca, ¿no? Como una invocación, y sale lo que uno trae dentro, ¿no? Yo por eso creo tenía razón desde mis primeros años de novelista, de pensar que no debo preocuparme con el tema, debo preocuparme por escribir bien, por depurar un estilo, por manejar mejor la sintaxis, por cosas muy prácticas, por entender muy bien lo que es un punto de vista, no ser traicionero, porque ahí están los secretos. Las buenas novelas son las novelas bien hechas, ¿no? Traten de lo que traten. Los cimientos de la escritura de Vicente Leñero se encuentran en el teatro y en el placer de la lectura. Yo empecé a vivir un poco en el teatro, ¿no? Nosotros de niños, mis hermanos y yo, tenía dos hermanos varones, Armando y Luis, que hacíamos títeres. Estos son unos títeres que comprábamos en el Jonuco, y en esta caja, y hacíamos funciones diarias de teatro, con el único espectador que era o nosotros mismos. Yo daba una función, mis dos hermanos la veían, y mi hermana, que era la víctima, mi hermana menor, que era la víctima. A veces mi padre se asomaba. Entonces, después me tocaba el papel de espectador, inventábamos las obras, y teníamos una obra a la semana con esos títeres, que inventábamos nosotros, ¿no? Mi primer contacto fue el teatro, pero éramos muy buenos lectores también, ¿no? Muy buenos lectores. Yo lo primero que escribí acababa yo de leer, de chamaco, pues leíamos Julio Verne y leíamos. Yo leí una novela, Huckleberry Finn, de Mark Twain. Tendría, no sé, 12 años, 13, no sé cuántos años, y me impactó muchísimo. Mi hermano el mayor escribía un poco y le mostraba las cosas a mi padre. Y cuando yo terminé de leer esa novela, me causó tal impacto que dije, yo voy a escribir una novela. Entonces, en una libreta, yo me puse a escribir una novela, pero de principio a fin, ¿no? Una novela que debe haber tenido, no sé, 60 páginas. Se le enseñé a mi hermano. Y me dijo, oye, pero si es Huckleberry Finn. Habías escrito realmente la novela. Esto no es escribir, no seas tonto, te estás planchando. Te estás planchando. Sí, lo que yo quería es como reproducir. Ese para mí fue el motor de la escritura, ¿no? Lo que me entusiasmaba de otro. Yo quisiera ese entusiasmo que me provocó a mí un libro como el de Mark Twain, pues yo quisiera provocarlo a la vez, ¿no? Las bifurcaciones de la escritura de Leñero se relacionan también con las posibilidades de los diversos géneros literarios. El teatro tiene una ventaja maravillosa, porque una vez que se presentó la obra, pues ya la obra se murió, ya pasó, ya estamos en otra cosa, ¿no? La novela no, la novela existe en la realidad del libro, ¿no? Es pesada, terrible. Y entonces, yo siento que ya di la vuelta, ¿no? A lo mejor, no puedo jurar que ya no voy a volver a escribir, pero ahora me divierto escribiendo guiones de cine porque es un trabajo más, lo siento yo, menos complicado, ¿no? Menos complicado en el quehacer mismo de la escritura. Generalmente adapto libros ajenos, no creo historias particulares, entonces es un ejercicio, es un juego más divertido. Tiene los problemas que tiene el escribir en un equipo, ¿no? Porque hay que darle gusto al director, hay que darle gusto al productor, hay que cumplir muchos requisitos, no es tan libre el escritor. En la novela uno es el amo y señor, ¿no? Y
y si no le gustó al lector, pues el lector avienta el libro y uno ni se cuenta se da, ¿no? Eso es una maravilla, uno no tiene ninguna crítica anterior. Yo no le doy a leer a nadie mis novelas cuando las estoy escribiendo, a nadie. En el fondo, la obsesión siempre presente en Leñero, el regreso a la novela y el regreso a las líneas de una novela en construcción. Lo difícil siempre de escribir una novela, en esto particularmente, es regresar a tomar el tono de la última página que yo escribí, ¿no? La temperatura. La temperatura. La temperatura va variando, eso es lo que hace a un novelista que puede estar en el momento más doloroso más entusiasma como escritor, febril, entusiasmado, y hace un texto que corresponde de pronto a esa temperatura personal, pero pasan 3 días y uno tiene que completar ese capítulo con un estado más depresivo, cansado, con otro estado de ánimo que no es el estado de ánimo de la novela, ¿no? Y recobrar los estados de ánimo de la novela a lo largo de 2 años es bien difícil, pues. Y claro, para eso favorece mucho el oficio, ¿no? Y yo no sabía muy bien cómo terminar. No sabía cómo cerrar el juego y cómo hacer sentir este juego de la imaginación sin dejar abierta la posibilidad de la ficción o de la suposición como realidad. Yo había dejado un personaje que se me había olvidado, se me había escapado de las manos, que era el tercero de los hermanos, porque no había encontrado la manera de incorporarlos a la historia y se me había escapado, y yo sentía que ahí había una clave, ¿no? Ese olvido azaroso, casual, no pensado así, sino yo lo sentía como un error del novelista que dejó pendiente un asunto que no pudo resolver. Me iba a rescatar y me iba a salvar un poco la novela. Yo pienso que en la escritura ocurren azares como en la vida, ¿no? Que de pronto uno se encuentra en la calle a un amigo y ese amigo lo invita a algún lugar o le ofrece un trabajo. El azar determinó ese encuentro y ese encuentro nos hizo seguir por un camino determinado. El tránsito entre vida e imaginación en la literatura sorprende profundamente a Leñero. Sí, hay algo nuevamente como misterioso que el novelista invoca, ¿no? De sus propias vivencias, de las vivencias de los demás, o de vivencias que están como latentes, ¿no? Claro, en la novela yo saqueo mucho de la vida de mi madre, ¿no? Mi madre murió a los 98 años, y yo tenía, fíjate, ahí hay otro origen extraño de la novela, según ahora lo recuerdo. Fue una mujer huérfana, en fin, y nació con el siglo. Ella murió en el 98, cuando tenía 98 años de edad, ella había nacido en 1900. Entonces, de pronto, en la vejez empezó a afinársele mucho la memoria, la memoria, ¿cómo le llaman esa? La memoria retrógrada, o no sé, retrospectiva. Se acordaba mucho y de pronto, ya muy anciana, nos contaba cosas. Yo dije, voy a escribir una novela sobre mi madre. Entonces un día yo llegué con una grabadora le digo, vamos a platicar y voy a grabar. Y me dijo, no, tú no me vas a reportear, ¿eh? Tú no me vas a... Pero entonces nunca hice... Yo quería hacer una especie de libro de memorias de mi madre, pues había cruzado el siglo. Era muy interesante lo que había vivido a su alrededor, aunque ella era una mujer muy encerrada. Pero de alguna manera, al retomar a esta anciana, aunque era mucho menor que la anciana de mi madre, pues los recuerdos de mi madre, ella trabajaba en una zapatería, muchas de las cosas de mi personaje pues están saqueadas de la gente que conozco, ¿no? Me obsesionan los personajes, pero nunca los siento tangibles, siempre los conservo en su lugar. Pero de pronto en la antesala de un médico, en una mesa de café, yo escribo. Antes siempre escribía en la máquina de escribir, pero ahora en cualquier libreta escribo párrafos o en una servilleta de papel. De pronto tengo alguna
bueno, cuando estaba escribiendo, ahí tengo, en lo que tiré, tenía muchos, me reunían en algún café o en las barras de los VIPs, es muy cómodo escribir. Porque a los VIPs no van gente, no son cafés exquisitos, son cafés anodinos, horribles. Entonces ahí se puede leer o escribir muy fácilmente, ¿no? A veces en las servilletas. Yo tengo ahí una colección y digo, bueno, cuántas cosas escribí de la vida que se va en las servilletas de los VIPs, ¿no? En las servilletas al revés. Y ahí escribía en lo que me estaba preocupando, en salir de un bache. Fíjate, ya te lo decía antes yo tenía un impulso como mucho más prolongado, ¿no? Para poder avanzar en un capítulo, y ahora se da con pocos tiempos de trabajo, ¿no? Hacía cachitos, ¿no? Yo puedo trabajar 3 horas y ya. Antes podía trabajar 8 horas seguidas y resolverlo para que no se le vaya a uno la idea, ¿no? Esa es cosa que tiene el novelista, de que no se le vaya a uno la idea. Soy muy obsesivo. Es decir, es muy desagradable, y luego para la gente que vive con uno, es muy desagradable estar obsesionado por un asunto, ¿no? Por estarlo pensando, por darle vueltas. Después si no hablas o no dices nada o estás pensando en otra cosa. Pues sí, a mí me obsesionan los temas. Antes de dormirme siempre estoy solucionando problemas o salgo a caminar. Yo salgo a caminar mucho y pienso mucho. Pues este es un rumbo tranquilo, un barrio tranquilo. Antes salía yo a las 10 de la noche, a las 12 de la noche yo caminaba para pensar. Ahora ya me da un poco de miedo. Todavía salgo en las noches, pero ya no con tanta seguridad como antes, a pensar, a imaginar y hasta resolver diálogos, ¿no? Que ya cuando uno llega al papel, dijo, estaba más interesante. Uno trae la obsesión de esta novela. Bueno, y a mí me gusta mucho cargar con las obsesiones, porque eso lo saca a uno de muchas preocupaciones de la vida, ¿no? La novela no es a mi modo de ver, no es, para mí por lo menos, un organismo perfecto, ¿no? Es como los seres humanos, las novelas tienen cosas brillantes y cosas desmerecedoras, ¿no? Tienen el negro y el blanco de las personas, ¿no? Todos somos en una línea, ¿no? No todos somos unos miserables, ¿no? En la peor novela se encuentran páginas brillantes, como en la vida se encuentran momentos brillantes, ¿no? Las obsesiones y diversos mundos del leñero convergen con toda su complejidad en el espacio de la novela. Lo siento como puede caber de pronto el teatro, donde puede caber de pronto el cine, donde no hay límites de tiempo, ¿no? La novela puede ser larga, grande o corta. El teatro siempre tiene un tiempo, ¿no? Puede haber obras grandísimas, pero 4 horas ya más de 4 horas no se soportan en el teatro. El cine también tiene una medida como temporal, ¿no? Hay que contar las historias lo más rápido posible. Pero lo más importante para mí de lo que cabe en la novela como género es la relación que se establece con el lector, ¿no? Es una relación donde el lector es tan libre como el escritor y no está tan condicionado como otros géneros donde el escritor parece apresado. En el teatro está apresado en un momento teatral y está en convivencia con los demás y hay una crítica como colectiva o un análisis como colectivo o un entusiasmo como colectivo, ¿no? En el teatro o en el cine o en la televisión son géneros que no se ven a solas normalmente o que no se perciben a solas y donde se establece una relación como de imaginación a imaginación
y como de libertad de dar énfasis a algo que el mismo novelista no le da tanto énfasis, ¿no? Como que hay un tiempo, así como el escritor tiene un tiempo para la escritura de su novela, el lector tiene un tiempo en libertad para leer la novela de una sentada o de 2 sentadas o de 3 sentadas o repasarla. Esa relación es muy hermosa en la literatura, ¿no? Porque es una relación secreta y porque el lector está lejos y porque no sabe qué va a pensar no sabe qué va a pensar el escritor, no sabe qué va a pensar el lector, no sabe si le gustó, si no le gustó, si le emocionó, si no le emocionó. La coexistencia de los varios mundos de Leñero se expresa en un periodismo apuntalado por la literatura y por narraciones que comparten la precisión puntual del periodismo. Yo no sé si es el periodismo el que lo inspira a uno para que cuando uno escriba novelas construya sus personajes como si los fueran, o es al revés, ¿no? Hay una corriente de ida y vuelta. Y siento que el periodismo comparte, o la obsesión por el periodismo comparte mucho eso de la precisión, ¿no? De llamar a las cosas por su nombre. A mí me obsesiona y me preocupa mucho, y estoy lleno de diccionarios de sinónimos y de antónimos, y esos diccionarios ideológicos y diccionarios de la imagen. Ahí tengo un diccionario que luego te lo enseño, donde en lugar de letras, pues trae dibujos, ¿no? Y entonces le presentan a uno ahí un barco del siglo XVI y están todos los nombres de los palos y de las partes del barco, de las partes de un árbol. Eso a mí me obsesiona, que es una visión periodística, ¿no? No en determinado conocido restaurante de la ciudad, no, sino en tal restaurante, ¿no? El precisar, no, esto es un árbol, no, es un árbol, es un genérico, esto es un fresno, esto es un... Yo me acuerdo que en La vida que se va, yo quería hablar de esos pájaros negros, pero era una frase perdida en el texto de la novela. Esos pájaros negros que hay mucho en Guanajuato y en Querétaro, y además hasta en Cuernavaca, que parecen cuervos, y son cuervos, ¿no? Y yo le preguntaba a la gente, ¿cómo se llaman esos pájaros? Y nadie me lo decía hasta que él me dijo, son zanates. El encontrar la palabra zanates para definir al pájaro, para mí fue una gran alegría, ¿no? Cuando empecé la novela yo necesitaba una casa. Yo necesitaba una casa físicamente visualizada. La pensaba en la colonia Roma, entonces fui con mi mujer a recorrer las casas, a ver qué casa podía tener. Todavía no empezaba a escribir la novela, eso fue antes. Entonces encontré una casa que estaba bien porque era una de las casas lujosas de la colonia Roma, tenía un parque frontal, me gustó, entonces yo me asomaba a la casa, la veía y de pronto en mis incursiones esa casa a la que yo no me atrevía a entrar a tocar, oiga, no me permite ver su casa, no me atrevía, no tenía razón, pero dije, con esto puedo imaginarme la casa. La casa que aparece ahí citada, pues es una casa que existe. Y aparecía un hombre mayor, un viejo que se asomaba por la azotea y pienso que haber dicho, bueno, hay alguien que está espiando, porque yo me ponía entre las láminas de la reja. En fin, la cantina a la que iba el padre de Norma, que fíjate, yo quería precisar muy bien esa cantina, cómo era esa cantina. El nivel se llama, que está ahí en el Zócalo, la primera cantina que existió en México. Entonces yo me fui una mañana como a las 12, andaba yo recorriendo mis lugares, y me dicen, no, pues abrimos hasta la 1. Y dije, no, pues es que quiero. Entonces yo me pasé ahí 3 horas tomando unas cervezas, platicando con el cantinero, conformando la cantina. Y claro, de pronto sentí que la tenía que aprovechar, pues la había reporteado muy bien, y yo la describía y accionaba. Y yo dije, pues esto no sirve para nada. Entorpece mi novela y tuve que sacar todo lo que yo había trabajado, pero la preocupación periodística por la precisión, ¿no?
las cosas precisas, o lo que detallan los personajes, o el que tiene el ojo un poco gacho, las cejas así, ese cuidado que el periodismo, por lo menos a mí, me enseñó a fijarme, a entrar a un cuarto y poder luego describirlo, es utilísimo para la novela, porque uno puede escribirlo, uno puede inventarlo, pero con la misma precisión, ¿no? Por otra parte, en las entrevistas realizadas por Leñero con personajes como el subcomandante Marcos, los recursos de la novela permiten un dibujo más penetrante de la realidad. Son las atmósferas, que son los complementos. Yo siento que por lo lateral se llega siempre a lo preciso en los personajes. No podemos pintar a un personaje como un hombre trascendente, ¿no? Entrada trascendente, importante, porque lo dejamos como una silueta, como una figura, como una sombra, sino el recurso de la novela es, yo describo al personaje, pero tangencialmente, y esos detalles son, en primer lugar, los que se le van a grabar al lector, y en segundo, los que van a decirme más. Por ejemplo, ver que Marcos se comía las uñas, ¿no? Porque no sabes qué rollo nos tiraba. Nos tiraba unos rollos que no había quien pararlos, y yo siempre lo paraba para preguntarle un detalle. Oiga, ¿cuántos pasamontañas tiene? ¿1, 2? ¿Dónde los compró? Esas cosas que se le ocurren a uno, eso con el vicio de la descripción novelística que siempre escoge como lo significativo, ¿no? Los ambientes que se han perdido mucho en el periodismo, ¿no? Las entrevistas, ahora casi todas las entrevistas se hacen de pregunta y respuesta, ¿no? Uno lee una entrevista y es pregunta y respuesta, que es re fácil escribirla, pero nunca el entorno, la atmósfera, no para echarse un rollo, ¿no? Sino para conformar el clima en el que se está dando, ¿no? Los mapas de la ingeniería o los mapas de la literatura, periodismo o cuento, realidad o ficción, finalmente no son excluyentes. Son universos paralelos que se cruzan y entremezclan en la mirada y en la obra de Vicente Leñero. Uno quisiera separarse eso, pero de pronto uno ve la vida como una novela, ¿no? A veces mi mujer me dice, ¿no estás escribiendo una novela, no? Así, cuando uno habla o reconstruye una conversación, ¿no? De pronto si yo llego y le cuento a mi mujer o le cuento a mis hijas un encuentro que tuve con fulano de tal, hay cosas que quizás no ocurrieron, ¿no? Hay una fantasía para reconstruirlo mejor, para inventar mejor el entorno, aunque uno respete las palabras, ¿no? Las palabras de lo que dijo, la situación en sí, pero hay algo que uno inventa, uno imagina, uno supone, uno se vuela, porque la vida la ve como incompleta, ¿no? Porque a veces la novela funciona mejor que la vida, parece. O decía García Riera, que creo que también lo decía Truffaut, el cine es más interesante que la vida, ¿no? Yo pienso que no, que la vida es mucho más interesante que toda la literatura, pero pienso que para acercarse a la vida, el novelista tiene la ventaja de pasar por la literatura, ¿no? Y eso supuestamente lo debería hacer uno mejor persona. No por una concepción moralista o ética de la novela, ¿no? Sino por una convicción de que la vida en sus lados más oscuros, pues es vida, ¿no? Y todos los hombres somos capaces de lo peor o de lo mejor, como cualquier ser humano. Y siento que la calidad de testigo que te da la literatura, tú testimonias, aunque ficcionándolo una realidad, tú estás dando un testimonio como en el periodismo, y ese testimonio compartido es valiosísimo. Lo hace a uno mejor persona finalmente, o debería de hacerlo a uno mejor persona, ¿no?